En esta noche vamos a centrar el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Números, capítulo 18, verso 21. Vamos a tocar un tema que es sumamente controversial y es el diezmo. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta noche, como les dije, vamos a hablar acerca del diezmo. Y el título de este estudio lo he llamado de la siguiente manera: si usted no diezma, le está robando a Dios. Una vez más, si usted no diezma, le está robando a Dios. Y hoy vamos a desvirtuar esa afirmación errónea que muchos pastores enseñan en muchas congregaciones y que infunde mucho temor en las ovejas. Les han enseñado que si usted no diezma, le roba a Dios. Y pues bueno, hemos leído este versículo, pero lo tomaré solamente de referencia, ¿sí? Porque estaremos tocando varios pasajes de de este Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. El diezmo quiere decir la décima parte de algo. Realmente el diezmo era el pago del impuesto exigido por Dios para los sacerdotes levitas. Escuche bien. Era un, era un pago de impuesto que Dios exigía, era obligatorio para los sacerdotes levitas, porque ellos eran la figura gubernamental, también para el funcionamiento financiero de Israel como nación teocéntrica. Al tener ese carácter teocéntrico, Israel estaba obligado a pagar ese impuesto que era o tenía el título de diezmo y era obligatorio, Dios lo exigía. Los levitas entonces eran lo que hoy llamamos el gobierno. Israel era la nación que ellos gobernaban y Jehová, su Dios y Señor, quien lo exigía. Hoy día quien recibe esos ingresos es un gobierno antropocéntrico, humanista, no bajo el nombre de diezmo, sino bajo el nombre de impuestos. Y es obligatorio, como lo era como lo era para Israel con Dios, pero hoy no es para Dios, sino para el gobierno. Malaquías capítulo 3 verso 10 se ha malinterpretado al enseñarse que si usted no diezma, le está robando a Dios. En aquel tiempo, disculpen, en aquel tiempo se diezmaba para el propósito mencionado, desde el punto de vista de una nación teocéntrica, y quien no lo hiciera le robaba a Dios, pues el diezmo era obligatorio y no voluntario como lo es la ofrenda para la obra ministerial y otros fines. Se reitera que el diezmo era un impuesto, como lo que pagamos hoy día al gobierno de nuestro país, y era obligatorio. En cambio, lo que se daba para la obra de Dios era y sigue siendo hoy de forma voluntaria, de lo que esté en el corazón del dador, para que sea con alegría. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, verso 2. Dice así de la siguiente manera: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. O escuche, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Éxodo capítulo 35, verso 29 también lo ratifica. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová, voluntaria. Ver también Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9, Éxodo 36, verso 3, Éxodo 35, 21, 22 y Éxodo 35, versos 5 al 9. Ahora, el Nuevo Testamento no menciona nada acerca del diezmo. Dios no exige una cantidad exacta, específica, sino que da un mandamiento específico. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Ahora aquí la palabra necesidad eh, es de la que abusan muchos predicadores de la prosperidad. Abusan, se aprovechan de la necesidad de muchos creyentes que están necesitando mejorar sus condiciones económicas, buscando un empleo, y les dicen, si usted da esto, Dios le dará esto y lo otro. Negocian. Solamente voy a hacer un paréntesis aquí. Ahora, Dios ama al dador alegre. El dador alegre no da con tristeza, tampoco da por necesidad. El dador alegre da porque ama a Dios. Esta es la directriz del dar, como usted proponga en su corazón. Ofrendar una cantidad estándar o específica no puede ser obligatorio, ya que de ser así se eliminaría el carácter voluntario del corazón. Dar una cantidad específica y reglamentaria podría suscitar sentimientos de tristeza y dolor al momento de dar. Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden dar. Hay muchas personas que no pueden dar una cantidad exigida. Una persona que su salario sea muy bajo y tenga que alimentar a su familia, pagar arriendo, pagar el seguro de salud y muchas otras obligaciones y no pueda dar el 10% del mismo, al hacerlo no será con alegría, no será un dador alegre, no estará dando como propuso su corazón, sino una cantidad obligatoria bajo la amenaza de no le robes a Dios. Si dar conforme proponga usted en su corazón es la ley del dar, porque algunos pastores y dirigentes del Evangelio insisten en que se debe dar una cantidad específica, y lo peor es que crean terror a su comunidad haciéndole creer que le roba a Dios si no cumple con esta ley. Es increíble que esto esté sucediendo. No hay argumentos a favor del diezmo, no lo hay. El Nuevo Testamento no apoya esta ley. Pablo en otro pasaje habla acerca de la ofrenda. Esto está en 1 Corintios capítulo 6, verso 1 y 2. Leamos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Note usted que no se habla de dar una cantidad específica, sino dar voluntariamente, siguiendo el patrón de según se haya prosperado. No dice cada uno ponga el 10%. No lo dice, sino algo, ponga algo según haya prosperado. Pienso que los pastores y dirigentes del Evangelio que enseñan sobre el diezmo y la posibilidad de robarle a Dios deben ser honestos y hablar la verdad. No he encontrado el primer líder que haya argumentado a favor del diezmo y la razón es porque tal argumento no existe. No comprendo cómo pueden afirmar algo que la palabra de Dios no respalda. Pienso que deben parar de infundir temor al pueblo, enseñando que roban a Dios y no dan el 10%, en el cual muchos hermanos les ha tocado dar no con alegría, sino con un enorme sacrificio y dolor. En una ocasión me acerqué a un pastor del concilio y referí el tema. Él me comentó que el diezmo no es una ley en el nuevo pacto. Dijo además que enseña a su congregación acerca del diezmar como un principio para el sostenimiento de la obra. Dijo de la siguiente manera, y cito, nunca les he enseñado que no diezmar sea robar a Dios. Fin de la cita. Mi opinión en este caso es que este pastor tampoco es honesto y se preocupa más por el sostenimiento de la obra que por la salud emocional y espiritual de la congregación. No puede mentir a la iglesia para tal fin. Dios prometió sostenernos, sostener cualquier ministerio si lo buscamos a Él y su justicia primeramente. Proverbio 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El sostenimiento de la obra ministerial depende de Dios y no de los diezmos. Depende de la ofrenda voluntaria de la congregación guiada por el Espíritu Santo. El líder de la comunidad debe confiar en Dios de todo corazón y creer que Él es quien sostiene la obra y no la falsa ley del diezmo como principio y menos enseñar el delito del hurto ante el incumplimiento de esta ley.
En fin, si usted va del pago de los impuestos hoy día, le está robando al gobierno. En la Israel teocéntrica se le robaba a Dios si se evadía el diezmo. Dios no exige de usted el 10%, sino el 100% de su vida. Escuche, Dios no exige de usted el 10%, sino el 100% de su vida. Usted puede dar con alegría el 20%, el 30%, el 50%, el 70%, el 80%, dependiendo de su capacidad, al igual que dar menos del 10%, con la misma alegría. Dios conoce su corazón y sabe que usted da todo lo que puede según su capacidad y que lo da con alegría y que lo da de todo corazón, es decir, según haya prosperado, como dice Primera de Corintios capítulo 16. Que la gloria sea para nuestro Señor.